Hoy día vamos a ver un poquito entonces de autismo. El autismo es un mundo que ha ido evolucionando harto y ha cambiado en los últimos años. Se ha complejizado, no tanto en el conocimiento, sino más como en lo social, como que uno camina sobre el vuelo, no sabe qué decir, qué no decir, porque se pueden funar, así que creo que cada un año vamos entonces a partir hablando sobre el desarrollo psicomotor, ¿ya? Porque el autismo finalmente, como concepto, nace dentro de los, bueno, no nace dentro, pero actualmente se clasifica dentro de lo que son los trastornos del desarrollo, o del neurodesarrollo, ¿ya? Y como ya conversamos en la primera clase, ¿cierto? Tenemos lo que es el desarrollo psicomotor, que es este proceso de adquisición de habilidades, que es conocido, que es predecible, que finalmente, si yo sé cómo se desarrolla un niño promedio o neurotípico, como ahora le decimos desde otra mirada más actualizada, voy a poder también identificar cuando un niño no tiene este desarrollo esperado. Como conversamos, ¿cierto? No, vamos a repetir. Y entonces nos embarcamos dentro de este concepto, de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Ya? Y acá entonces vamos a partir de un punto de vista más biomédico, que es lo que nos compete, pero después vamos a estar desde esta otra mirada, que son el paradigma de la neurodiversidad, la neurodivergencia, etc. ¿Ya? Entonces, los trastornos del neurodesarrollo van a ser un grupo que es súper amplio y heterogéneo de distintas condiciones que se van a originar en el periodo de desarrollo. ¿Ya? El periodo de desarrollo, entonces, el desarrollo biológico, ¿cierto? Pero también los primeros meses y años de vida, con especial atención al momento del parto. ¿Ya? Durante el parto pueden ocurrir distintas situaciones que pueden afectar cómo se desarrolla el cerebro. ¿Ya? Entonces, en general, los trastornos del neurodesarrollo se van a caracterizar por ciertas dificultades del funcionamiento global de la persona, personal, social, académico, ocupacional. Y esto es importante porque va a tener una mayor vulnerabilidad psicológica con todo lo que eso también implica, ya llegando incluso al riesgo de suicidio y bueno. Algunas características de los trastornos del neurodesarrollo es que hay una diferencia en lo que aparece sobre el sexo, en general son más frecuentes en hombres. Esto especialmente en los primeros años de vida, pero después en la adolescencia ocurre una transición en la que aumenta el diagnóstico de mujeres. Ahí hay muchas explicaciones que se les han intentado dar. Algunas personas dicen que es solamente por un sesgo de género. Ahora nosotros también es cierto que tenemos una base más científica biológica, sabemos que hay diferencia entre el genético, está la inactivación del cromosoma X, ¿cierto? En las mujeres que también supondría un factor protector, por lo que había una mayor carga sintomática o conductas disruptivas en la primera infancia, y luego que finalmente en la adolescencia y adultez las mujeres consultarían más que los hombres, ¿ya? O sea, ya cachas más o menos que los hombres adultos, ¿cierto? No se religiosos cuando van al médico, no saben lo que están tomando, no saben los diagnósticos, como que dicen, mi señora me mandó, básicamente, así que es complejo. Otra característica importante es que hay una elevada concurrencia o comorbilidad entre ellos, ya suelen ocurrir en conjunto. Lo normal o lo esperable es que haya más de uno al mismo tiempo, ¿ya? Y esto pasa también por cómo se hacen los diagnósticos, cómo se crean los criterios diagnósticos. Una de las críticas al DSM y al CIE es que finalmente hay una alta superposición diagnóstica, o sea, yo puedo pescar a cualquier persona y puedo hacer una disección de sus síntomas, características, y de repente me caen 5 o 10 diagnósticos, ¿cachai? Entonces es complejo, ¿ya? Pero sí sabemos que en general lo raro es que sea uno solo. Es raro que alguien solamente tenga un trastorno específico de aprendizaje o un trastorno específico de lenguaje. Lo importante, y que es importante también que ustedes se lo graben en la cabeza, es que tienen un curso crónico. No es que a los 18 años desaparezcan, ¿cachai? Y ya el autista puede ser autista, o el TDAH se pasó. Esto afecta toda la vida, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Obviamente la gente aprende, ¿cierto?, cómo comportarse, que es lo esperable dentro del desarrollo, o sea, dentro de las interacciones sociales, a veces con una alta carga de psicopatología, ¿cierto?, como ansiedad, depresión, suicidio, trastorno de personalidad, etc. Y a veces como que deja de predominar el trastorno del neurodesarrollo y empieza a predominar otras cosas, ¿ya?
Y eso es súper importante, pero especialmente en el TDAH, que es lo que más me gusta a mí. Lamentablemente no pienso en ese TDAH, pero es frecuente que en el TDAH de repente la adultez se trate como se presente como depresiones recurrentes, de difícil manejo, que los psiquiatras no saben qué hacer, y porque nunca han hecho una historia de desarrollo. ¿Ya? Entonces no saben preguntar cómo era el niño cuando niño. Igual es difícil ya quizás 30, 40 años llegar a ese punto, pero hay personas que quizás también han visto ya, pasan por 10 medicamentos, nada le hace bien, le dan metilfenidato porque es trato. Entonces, es igual importante que lo tengan como concepto, de que esto no es algo que se haga solamente acá en pediatría o en neurología infantil, va a repercutir todo el espectro y todas las especialidades. Las personas con trastornos de neurodesarrollo tienen una mayor mortalidad. Entonces, se van a enfermar más, se van a fracturar más, van a tener más depresión, más ansiedad, más hipertensión, más diabetes, de todo. ¿Ya? Bien menos en promedio, 5 o 10 años menos en la persona neurotípica. Entonces, esto es de repente es importante, pero que lamentablemente no se le da importancia. Y no lo digo porque sea la academia, sería la verdad. Bueno, otras características, ¿cierto? Que tienen una alta heredabilidad, eso significa que tienen una base genética muy importante. Por ejemplo, en el autismo se habla de una heredabilidad con un 60-80%, en el déficit atencional lo mismo, 70-80%. Son multifactoriales, sí, ¿ya? O sea, también hay factores ambientales que pueden estar ocurriendo y cuando lo mismo trata sobreposición sintomatológica que presentan. Ahora, los trastornos del neurodesarrollo van a ser básicamente 6, que son básicamente lo mismo, ¿cierto? Tanto en el DSM como en el CIE-11, el DSM-5, CIE-11. Como quizás también sabrán, están en una actualización de lo que es el DSM, estoy preparando el DSM-6, así que no sabemos qué va a pasar ahí, pero se supone que va a haber una nueva mirada en esto. Y en general son 6. Primero, el trastorno del desarrollo intelectual, como nombre oficial, pero que normalmente lo conocemos como la discapacidad intelectual, desde los 6 años en adelante, y antes de los 6 años, al final hablamos de un retraso global del desarrollo. Como se recordarán, ¿cierto? Hablamos de retraso global del desarrollo, donde hay 2 o más áreas detrás del desarrollo del niño. Los trastornos del desarrollo del habla del lenguaje, que probablemente son los más frecuentes, el trastorno por déficit atencional de hiperactividad e impulsividad, los trastornos del espectro autista, los trastornos de la coordinación motora, que muchas veces son como los que menos se dejan, pero siempre están ahí también, niños más torpes, tienen más accidentes, más distáxicos. Eso igual afecta como harto la socialización, por ejemplo, y los trastornos del aprendizaje, como la dislexia, la calculia, la disgrafía, la disgrafía, todas esas cosas, quizás que también se pescan menos, pero que son relativamente frecuentes. Entonces, es importante que los trastornos del neurodesarrollo son más que un listado de criterios diagnósticos. Ya, como ya les dije, no es hacer el checklist, que realmente hay profesionales que creen que es solamente eso. Hay que considerar que nos desempeñamos en un escenario, ¿cierto? Que es el periodo de la vida de una alta influencia, ¿cierto? Ambiental, pero también un escenario donde los genes se van expresando y inhibiendo de una forma continua durante los primeros años de vida. Entonces, van a cambiar, ¿ya? Si yo tengo un niño a los 2 años, después lo veo a los 4 años, va a ser el mismo niño. Y si esto lo llevamos un poquito más allá, a la adolescencia, es aún más dramático el cambio. Dentro de la epidemiología de los trastornos del neurodesarrollo, en general las cifras hablan de que el TDAH es ya de los más frecuentes, ¿ya? Acá no se presta mucho el trastorno del lenguaje, pero sí, para el trastorno del lenguaje son más frecuentes. Con esta diferencia, como les decía, entre hombres y mujeres, como casi 2 veces a 1. Los trastornos del aprendizaje lo mismo, también casi un 10%, también con esta diferencia entre hombre y mujer. El autismo casi un 2-3%, lo mismo, ¿cierto? Hombres más frecuentemente afectados. Y la discapacidad intelectual, que es de los menos frecuentes, por cómo también se define. ¿Ya? Si se define en base a una distribución normal, o sea, percentil 1 para abajo, pero afecta, ¿cierto?, al 1% de la población, también con una mayor carga en hombres. Pero lo mismo el cromosoma X, ¿cierto? O la parte del cromosoma X.
Dentro de la etiología, ya dijimos, son de causa multifactorial, es decir, va a ser una interacción compleja de factores genéticos y ambientales, con esta alta hereditabilidad, que depende de dónde se agregan las series, pero en general son sobre siempre el 50%, excepto los tics, quizás los que más quieran. Y dentro de factores ambientales vamos a encontrar factores prenatales, como el estado nutricional, los factores hormonales, las infecciones durante el embarazo, la fertilización asistida, infecciones maternas, vía inmunológica, estrés, depresión, abuso de sustancias, medicamentos, etc. Y dentro de temas ambientales vamos a tener el ambiente familiar, ¿cierto? El ambiente físico, el entorno psicoambiental y el entorno psicosocial. Ya hablamos de que es altamente probable que haya una co-ocurrencia de dos o más de estos trastornos. Por ejemplo, hasta un 40 o 50% de las personas con TDAH también tienen algún grado de dislexia, y un 85% de los niños con trastornos del desarrollo y la coordinación tendrían un trastorno específico del aprendizaje. En relación al autismo y el TDAH, que es como de lo que más hablamos muchas veces, casi hasta 80% de personas con autismo también tienen TDAH, y al revés, personas con TDAH, el 50% también con criterios de autismo. Entonces, si bien usualmente se hace referencia a que las condiciones ocurren en el mismo periodo de tiempo, también pueden ocurrir de forma secuencial. Entonces partimos con un niño que se demora en hablar, se diagnostica un trastorno del lenguaje, con el lenguaje, entra primero básico y después se demora en aprender a leer y escribir. Y además le cortamos en casa. Y después en la adolescencia se lo tratamos con conducta. Entonces es importante lo que decía como esta mirada como global del desarrollo. Estos perfiles evolutivos, esto es una pregunta del TDAH, que igual el capítulo es lo mismo para los otros diagnósticos, como el autismo, que es lo que nos convoca hoy día, que es importante entonces lo que dije, no se limita a la niñez o la adolescencia. Y si bien el perfil evolutivo suele ser estable en el tiempo, y las manifestaciones van a cambiar de acuerdo al grado de madurez evolutiva de la persona, o se pueden también enmascarar por distintos mecanismos compensatorios, ¿ya? En general, en el TDAH la hiperactividad se reduce en la pubertad, pero al menos 2/3 de los casos persiste la inatención o la impulsividad que cambia también de forma de ser. En el autismo, especialmente en personas con un funcionamiento cognitivo normal o sobre el promedio, la sintomatología central va a persistir como subumbral, sin embargo, van a emerger la comorbilidad psiquiátrica, especialmente la ansiedad, la depresión, el burnout, o déficit funcional excepto en distintas áreas del desempeño de la vida diaria. ¿Ya? Y en este entonces gráfico del TDAH se muestran distintos perfiles, bueno, de cierta edad. La rayita roja es el lugar diagnóstico. Antes de los 17 años tenemos que cumplir 6 más criterios de cada dominio para tratar de TDAH. Después de los 18 se baja a 5 más criterios, por eso esa caída. Y vemos entonces que en azul, como ya tenemos lo que es el TDAH resistente, que es este cabro chico que desde bien chico es súper inquieto, súper impulsivo, disruptivo, y que se mantiene casi igual durante toda la vida. ¿Ya? Pero todos conocen adultos que son así muy hiperactivos, impulsivos, de repente, bueno, que están en otros contextos. ¿Ya? Pero ese es como el persistente. Está el rendente clásico, que es la clásica historia, que es un cabro chico muy inquieto también, pero que la puerta baja. ¿Ya? Pero que es importante, esta persona nunca va a llegar a los mismos niveles de la persona neurotípica, ya que nunca tuvo este problema de hiperactividad, ¿ya? Y entre más cerca esté de este umbral diagnóstico, mayor también va a ser la comorbilidad neuropsiquiátrica, y en todas las áreas también. Luego tenemos una persona que está subumbral, una persona que realmente igual lo va a llevar a la neurología, o al psicólogo, porque es un poquito inquieto, se distraía un poquito, pero igual le iba bien, pero ya cuando se relaja un poco los sintomatología para diagnosticar, un criterio también. Ya estoy en clase universitaria, de medicina. Y también como el TDAH adquirido. Finalmente, el TDAH como concepto, aunque sea una prueba que es tanto ya, no es que hay un déficit de atención, porque el déficit es regular. Si algo me gusta, me concentro mucho, si algo no me gusta, no es atractivo, no es motivante, me va a costar más. Pero por distintos mecanismos que se lo logro. ¿Ya? La hiperactividad puede ser la hiperactividad mental también. La impulsividad no solamente va a ser como andar pegando o arrancando en la sala, puede ser tener conducta impulsiva, caer en temas como adicciones. ¿Ya?
Entonces, cuando hay alguna lesión que compromete ciertas partes del cerebro que se relacionan con estas conductas, como por ejemplo, no sé si han visto el caso de Philip, ¿cómo se llama? Phillips, ¿no? Este caballo que le llegó un fierro sin fin, eso, que le voló el lóbulo frontal, por cierto, que después murió en Chile, si no trabaja en Chile después. Muy interesante su historia. Entonces, cierto que no tenga en cualquier punto acá, ya, pero una vez en el lóbulo frontal, después sigue un que ya. Y en vez de estar desarrollando, ya que vemos que igual a menor edad hay una mayor quizás hiperactividad esperable, madurativa, pero que luego puede ir bajando durante el desarrollo. Y entonces hablamos con necesidad de esto que ha ido cambiando, ¿ya? Esto primero que les comenté es una mirada médica, ¿ya? Que tiene muchos defectos, por eso también, ¿cierto? Yo hago estos cambios de visión para no que sean incluyentes, cada uno aporta de lo suyo, ¿cierto? Se cae este paradigma de la neurodiversidad que no tiene una mirada médica, no tiene un origen científico, tiene un origen social, ¿ya? Es una socióloga el que parte hablando de esto. Y un periodista también americano. Entonces, lo que básicamente dice que, así como hay distintos tipos de especies dentro de la diversidad biológica, también van a haber distintos tipos de cerebro. ¿Ya? Ciertamente, cada uno de ustedes es distinto. Más allá de compartir este marco común, ser personalizado, cada uno también puede aportar una visión distinta de cada aspecto en el que se desarrolla. También van a tomar caminos distintos a medida que vayan avanzando en esta carrera. ¿Ya? Entonces, lo que dice cierto esto es que algunos tipos de cerebro comúnmente se pueden agrupar en características comunes. ¿Ya? El tipo de cerebro mayoritario llamado el neurotípico, ¿ya? Que igual es un concepto bien abstracto, porque yo no sé si es la persona neurotípica. ¿Ya? Todas las personas, como decía, yo puedo comprarle quizás su yeyita y tratarlo. Pero van a haber personas que claramente se alejan de este promedio. ¿Ya? Esto constituye lo que se llama la neurodivergencia. Entonces, de ahí sale de que ya no se habla como del trastorno del espectro autista, sino que se habla de la condición del espectro autista, del autismo, etc. Y un poquito de historia del autismo, y entrando a hablar del autismo, si bien uno empieza a hablar del autismo, como vamos a ver más adelante, desde el 1900, ya existen en la literatura ciertos textos antiguos descripción de personas que podrían calzar lo que uno habla de autismo actualmente. Este concepto, ¿cierto?, de por Cristo o Lodin, que eran personas que en la Edad Media voluntariamente vivían en la marginalidad social con comportamientos extraños, que eran vistos como santos, que ocultaban la sabiduría y la devoción por la apariencia y locura, o sea, también se esquizofrenia. Y retrospectivamente algunos autores han propuesto que cierto Lodin podría haber sido una neurodivergente, posiblemente autista, ¿cierto?, cuya conducta era tolerada, incluso venerada bajo interpretaciones religiosas, ¿cierto? Entonces, realmente, si yo me obsesiono como algunos cabros autistas en la Biblia y empiezo a hablar de la Biblia, de repente tienen que soy un ser divino también y me ven por ese lado, ¿ya? Y me aceptan mis peculiaridades. Entonces eran excéntricos, las normas sociales, tenían rituales particulares, hablaban de forma artística y estaban hiperfoco en temas religiosos. Ya un poquito más adelante, no me acuerdo cuándo era, en 1700, quizás 1600, está la descripción de Víctor de Abella, no sé cómo se conocerá, o el niño salvaje, que fue encontrado en un aislamiento extremo en Francia, que retrospectivamente también se ha sugerido que podría haber sido autista, que la historia es bien ambigua, quizás puede ser solamente un caso de maltrato severo, derivado social, pero tenía conductas que también uno quizás pudiese asociarlas. Simple de golpe, una obra escocesa, el lenguaje peculiar, el rol repetitivo y el ámbito social. Henry Cavendish, un físico que vivía solo, evitaba contacto humano, tenía rutinas estrictas y una gran memoria. Estoy como casi como del Doctor, series actuales. Y ya en 1911, entonces, cuando se empieza y se acuña el término de autismo, ¿ya? Bloider, que es un psiquiatra suizo, acuñado con el término de esquizofrenia, ¿ya?, que reemplaza el término de demencia precoz de Kelvin, y que introduce el uso clínico del término autismo como un síntoma de la esquizofrenia, ¿ya?,
que hacía referencia entonces a esta tendencia al aislamiento social y la desvinculación de la realidad del paciente esquizofrénico. Luego, algunos años después, en lo que era la Unión Soviética, ¿cierto? Luisa Zucareva, que era una psiquiatra, hace lo que es la primera como descripción clínica sistemática de un perfil que llamaríamos autismo, tanto en hombres como en mujeres. Especialmente era un mundo de hombres. Puso inicialmente el concepto de psicopatía, psicopatía esquizoide, que luego cambió por la psicopatía autista, diferenciando el autismo de la esquizofrenia. Sin embargo, obviamente, por contestar viviendo de toda la situación mundial, su trabajo queda como relegado hasta que años después se descubre. Y ya Canet nace como la primera descripción como más actualizada de lo que es ¿cómo se llama? El tema del autismo. Canet es un psiquiatra estadounidense que escribió lo que es el autismo infantil precoz como un síndrome independiente de la esquizofrenia, casi similar a Hans Asperger, que lo conocen, que es de alemán, que escribió un perfil similar al de Canet, pero con un lenguaje más fluido y alta capacidad verbal. Actualmente ya se sabe que Asperger, bueno, inicialmente se creía que Asperger protegió a estos niños como a los nazis, pero ahora se sabe que en realidad colaboró a los nazis y seleccionaba. Por eso también ya no se usa el síndrome de Asperger como concepto y se debe usar. Y luego aparece el DSM, ya en 1952. Todavía no se habla de autismo como diagnóstico, sino que se habla como un síntoma de esquizofrenia infantil. Y si ven quizás algún documental antiguo, van a ver que así se habla, ¿cierto?, de esto. Luego se habla de esta base de DSM-2, que se mantiene realmente como autismo como variante de psicosis infantil. Y ya en el DSM-3 se habla de autismo infantil, ya como una entidad distinta a lo que es la esquizofrenia infantil. En el 94, el DSM-4 nace el concepto de trastorno generalizado del desarrollo, incluye como el trastorno autista, el Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Rett, con algunos síndromes genéticos, y el trastorno generalizado del desarrollo clasificado. Y esto entonces abre como la puerta a mayor heterogeneidad clínica, que ya hemos visto, y incluye personas con un funcionamiento intelectual dentro de lo normal, o más avanzado. Luego en el 98 entonces, Judy Singer, sociologista, reconoce la realidad neurológica humana como una valiosa, y como la base de los movimientos sociales. También hay una pelea entre los tíos primero, también, ya, pero lo planteo en un conjunto. En 2013 ya se hace el DSM-5, ¿cierto? Que un par de años después tenía una versión revisada, pero ya no es el concepto de TEA, que son los trastornos del espectro autista. ¿Ya? En la que se elimina el concepto de Asperger, se saca el síndrome de Rett, se entiende como un síndrome neurológico en realidad, y generalmente esto se basa en que no existen diferencias claras y consistentes entre los distintos subtipos, por lo que el autismo se manifiesta como un espectro de la realidad en la comunicación y comportamiento. Y entonces así cambia el estereotipo autista, ¿cierto? De repente esta persona que es excelente con los números y no sé, por científico, a de repente gente que está en su vida normal. Y realmente incluso ahora como que hay gente que se achaquea un poco, ¿cierto? Como que faltosa. Puede ser. Acá cuando hay autista, vamos, ya autista. Entonces, ahora vale la pena decir que no, una persona así, una persona no, dormir. ¿Ya? El concepto que quiero que entiendan es que no sean cosas médicos que dicen, no, tú hablas, y imposible ser autista, imposible ser autista. No, eso no es así. ¿Ya? De repente me pasa conmigo era el doctor Canales, ¿no? Por eso me valía, porque claro, decía, no, si tiene trabajo, va a ser autista. Rafael nosotros en nuestro centro, así que ya cachamos un poco que es un poco más amplio que eso, ¿ya? Pero en general el concepto del autismo es como bien alejado a los neurólogos adultos, ¿ya? Es algo que tiene que interesarse para formarse en eso. Los psiquiatras adultos también, o sea, no cachan tanto de eso, sino se forman específicamente. Y bueno, como de recuerdo nos queda nosotros. El autismo. Ya les decía que, ¿cierto? Que estamos en el DSM-5, hacía 13 años que ya estamos en el DSM-5, y lamentablemente todavía uno ve como conceptos así como de el síndrome de Asperger, nos falta como el caso que dice, no, me va a Asperger, o que no es autismo grado 1, pero que ya no se usa hace 13 años, entonces no lo usan.
Y básicamente el DSM-5 lo que hace entonces es poner dos dominios diagnósticos. El primero, que son las dificultades en la comunicación social y la interacción social, y el B, que son patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se manifiestan ahí por dos o más áreas, que básicamente son temas sensoriales, los típicos de los ruidos, la textura, los olores, etc. O hay una búsqueda de ciertos estímulos sensoriales, la rigidez cognitiva, ¿ya? Los intereses como muy profundos, ¿ya? Y los comportamientos repetitivos que hacen relación, ¿cierto?, a lo que son como la estereotipia. Importante, ¿cierto?, que acá lo pone que estos síntomas han de estar presentes en la primera fase del desarrollo. Y ahí es cuando un poco se empieza a complicar cuando tenemos adolescentes, ¿ya? Que nos pasa igual que de repente llega el adolescente, que iba en TikTok, que quizás era un poquito más introvertido, que es autista, que alimenta un poco los ritmos, no sé, por los camiones, un adulto, ¿cachai? Claro, ahí uno dice que es difícil establecer un diagnóstico cuando además no tienes como antecedentes familiares o algún reporte de algún adulto que lo conoció cuando era pequeño. Luego el otro punto, ¿cierto?, que los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo. Y ahí está un poco esta visión quizás más del mundo adulto, pero ya, tú tenés familia, tenés trabajo, fuiste una carrera universitaria, no tenés un trastorno del espectro autista. Entonces la ley entra un poco el tema del concepto de espectro, y muchas veces también las personas logran llegar a estos puntos a base de mucho estrés, mucha sobrecarga, mucha depresión. Entonces tampoco sea tan funcional, ¿ya? Y finalmente que estas características no se explican por una discapacidad intelectual o el retraso del desarrollo. También es un problema para nosotros, porque muchos niños ya desde incluso el año y medio o el año se mandan por sospecha de autismo, y chuta, a veces el diagnóstico de autismo se puede hacer de una forma bastante certera desde el año y medio, pero la discapacidad intelectual recién desde los 6 años. Y el TDAH también se puede confundir desde los 6 años también. Entonces hay muchos niños que de repente parten con un diagnóstico de autismo y que a medida que van creciendo uno va viendo quizás el autismo. ¿Puede repetir los patrones repetitivos? Los patrones repetitivos, o sea, básicamente son como intereses muy acotados, como típico niño que le gustan los trenes. Se sabe todos los trenes del mundo y hasta cómo son los sonidos del tren y los horarios del tren, y le gusta, no sé, la matemática, ¿está? Entonces se mete mucho en esos mundos. Eso finalmente causa una dificultad de interacción social, porque llega al cumpleaños y habla los niños de pura matemática y los niños también de la matemática. Pero he dicho lo del ruido, rigidez. Ya, son cuatro como subcriterios, ¿ya? Uno que son los patrones o sea, movimientos repetitivos, ¿ya? Estereotipados, ¿ya? Y otro que son los intereses restringidos, ¿ya? O profundos. Lo otro que son los temas sensoriales, las dificultades sensoriales, que pueden ser hiposensibilidad o hipersensibilidad, y ahí cada persona tiene su propio perfil sensorial. Y la rigidez cognitiva, ¿ya? Como ser muy dificultad. Entonces, bajo el paradigma de la neurodiversidad, que como les decía, que otra forma de entender esto, podemos quizás mirar esto con otro lente. Podemos, por ejemplo, ver o hablar de que tenemos un procesamiento cognitivo distinto, con un perfil monotrópico. Monotrópico significa que la gente hace como una tarea como a la vez, ¿ya? Entonces yo quizás estoy muy interesado en la matemática y quizás puedo hacer otras cosas, pero primero estoy en mi propio interés, ¿ya? O, por ejemplo, si le doy una instrucción, van como paso a paso, que está más lentito de repente, pero igual logran hacer la tarea. Si tú le das mucha información, entonces como que se sobrecarga cotidianamente. Está el concepto de la creada del PIN, que es como una forma de ver entonces los criterios diagnósticos que hablan de desafíos de la comunicación, las relaciones sociales y los intereses profundos. También tenemos formas distintas de entender la empatía, ¿cierto? Que probablemente han escuchado que personas que no son empáticas, pero en realidad, ¿cierto?, lo que se entiende es que hay distintas formas de ser empáticos, ¿ya? Hay una empatía quizás más emocional, que yo de repente quizás entiendo cómo la persona se siente o pongo cómo se siente la persona. Una empatía más cognitiva, que es lo que yo creo que la persona siente. Muchas veces las personas autistas
como que cuando un niño llorando y se acercan, que lo abrazan, como que saben, ¿ya? Que lo que están sintiendo, pero realmente, claro, no pueden verbalizar como esa empatía, tiene que ser una forma más, no sé, como empírica, no sé, quizás como ayudar a intentar resolver el problema, ¿verdad? Y esta campo sensorial que les decía, ¿cierto? Que puede ser hipo o hipersensorialidad respecto a ciertas áreas en relación a la población neurotípica. Esto es un estudio que habla del tema de empatía, ya como que viene un poco a mostrar que no es que las personas autistas no sean empáticas, sino que son formas distintas de comunicar información. ¿Ya? Y bueno, creo que se llama, ¿cierto?, que la información como peer-to-peer, como autista es altamente efectiva. ¿Ya? Entonces se hicieron 3 como grupos, en verde solamente personas autistas, rojo personas neurotípicas y en el grupo C, ¿cierto?, autista neurotípico, ya, autista no autista. Y el experimento consistía en que al primero le dan información como el juego del teléfono, ¿cierto? Tenían que pasarla a la siguiente persona, ¿ya? Y después se evaluaba con la última persona de la cadena cuál fue el mensaje que le llegó a esa persona. Entonces, se vio que la comunicación de los dos grupos, ¿ya? De los solamente autistas y solamente no autistas, era igual de efectiva en comparación al que iba alternando, que ahí es donde se producía la dificultad en comunicación, ¿ya? Y tanto de autista a no autista como de no autista a autista, ¿ya? Por eso entonces se habla como de doble empatía, que hay 2 formas distintas de entender esto, no necesariamente una frente a otra. Bueno, dentro de la epidemiología ya se habrá, ¿cierto?, que ir aumentando el diagnóstico de autismo. Por ejemplo, esto es un artículo del 2022 que mostraba un poco, bueno, aspectos éticos de lo que es el diagnóstico, que igual hay temas en el diagnóstico con el especial tratamiento. Y por ejemplo, hablaba de la interconsulta ahí en la quinta región, cómo en menos de 10 años se invirtió la proporción de interconsultas a neurología infantil, por ejemplo, pasando desde autismo de un 3% y TDAH un 27%, al 2021 autismo un 32% y TDAH 3,8%. ¿Ya? Y cómo variaron la matrícula del PIE, ¿no? No sé si conocen lo que es un programa de integración escolar, pero es un programa que está en colegios municipales y particulares subvencionados, donde hay como, según el diagnóstico, se dan ciertos apoyos, ya con audiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, etc., desde un punto de vista educativo, ¿ya? Y como en 5 años hubo un incremento de 183% de la matrícula autista, ¿ya? Y ahí tenemos un montón de temas que es súper interesante conversar, pero no puedo hacer eso. La epidemiología, bueno, en base a esto, ¿cierto? Entonces hace quizás lo que han visto, que las vacunas causan autismo, el sobrediagnóstico del autismo, demás. Bueno, que los microplásticos, que la contaminación de pantalla, ¿no? Ahora, lo que vemos en otras estadísticas, que ya incluso son más antiguas, hasta el 2004, y ya la gente se preguntaba en ese momento qué está pasando, ¿ya? O sea, no, esto no es de ahora más post pandemia. Y en rojo se ve como desde el 92 hasta el 2000 va aumentando el diagnóstico de autismo, pero va bajando el diagnóstico de otros trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? En particular lo que antes era el trastorno del lenguaje mixto, ¿ya? Que generalmente muchos niños que uno reconoce como autistas, que se hacen diagnóstico quizás más tardío, cuando los chicos tenían un test mixto, ya que el chico tiene microarreglo del lenguaje y un poco ligero. Entonces, claro, siempre iba aumentando, pero porque ahora también va bajando otro diagnóstico. Algo que, bueno, no por eso toco más adelante, pero el tema de las mujeres, ¿ya? Las mujeres autistas también es una población súper interesante, porque en general, como dijimos, pasan piola en los primeros años, ¿ya? Pero después la adolescencia, alta carga de psicopatología, ansiedad, depresión, y lo que típicamente se describe es que reciben muchos diagnósticos antes de llegar al autismo, como la personalidad, trastorno bipolar, depresión recurrente, incluso. Bueno, el último estudio publicado en Estados Unidos por la CDC habla que el autismo tendría una prevalencia promedio de 32.2 en 1000, ¿ya? Esto es en distintos puntos de Estados Unidos, ¿ya? Pero eso 32.2 igual es un promedio, o sea, igual es el efecto valente 9.7 en Texas, que quizás sabrán que es un estado muy conservador, ¿cierto? Como que no hay mucho interés en estas cosas, a California, que es como bien, más como, no de izquierda, pero
más progresista, donde hay mayor interés en esta cuestión, y hay 53.1 por mil. Importante, ¿cierto?, que casi un tercio de discapacidad intelectual, cifras anteriores hablaban de casi no sé, 2/3 o casi un 80% de los autistas tenían discapacidad intelectual, y eso también era un mejor diagnóstico. Me pasa, por ejemplo, que de repente venían niños con discapacidad intelectual y diagnosticaban al colegio y que no tenían discapacidad, eran autistas nomás. Tú le preguntas de otra manera y te responden igual que un niño neurológico. Otro aspecto importante que podemos relevar como médico general es el tema de la sospecha. Antes de partir de la sospecha, uno hace la derivación. En general, en Chile y en muchas partes del mundo, ya no solamente en Chile el problema, el diagnóstico es bien tardío, casi 5 años. En Reino Unido, desde la primera preocupación hasta que se hace el diagnóstico, han transcurrido 3 años y medio. O sea, en general siempre se hace el diagnóstico entre los 4 y los 6. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente, entre antes yo un diagnóstico, mayor la probabilidad de que la persona sea graves, ¿ya? Las terapias en el sistema público son escasas, ¿ya? Son casi que no da un mínimo que salga para que entre otro, pero el sistema privado, ¿cierto?, existen, pero son más caros. En general también no trabajamos muchas veces con FONASA porque FONASA paga poco, entonces la mayoría es particular, con precios mensuales probablemente que al menos una terapia 80 lucas, 70 lucas, con el terapeuta, el psicólogo, el neurologo, el medicamento. Entonces, y obviamente esto, por eso tocaba un poco antes el tema ético, porque también temas éticos en centros que de repente hacen diagnósticos, ¿ya? Y dicen, de autista, así que venga para acá, venga con el terapeuta, con el psicólogo, con el biólogo, y se ha vuelto el tema. Bueno, ahora, ¿desde cuándo podemos diagnosticar el autismo? Estas son preguntas que ya se han hecho harto, se han estudiado. En general, no se ve muy bien, ¿cierto? Pero sabemos que hay rasgos bien precoces. Desde los 2 meses, ¿cierto? Como ya conversamos en la clase de desarrollo psicomotor, que es la ausencia de la mirada, de la sonrisa social, ¿cierto? O de la mirada de la cara de la mamá. La ausencia de balbuceo, la ausencia de risa, el parecer que no escucha, ¿cierto? Que no reconoce su nombre. O sea, ya desde antes de los 6 meses yo podría ver algunos rasgos precoces, pero no es hasta ya el año y medio que es que yo puedo hacer un diagnóstico ya con mayor estabilidad, ¿ya? Entonces, esto es un estudio que muestra cuál es la probabilidad de que si se hace un diagnóstico en determinada edad, ese diagnóstico persista en controles posteriores. Entonces encontró que al año y medio aproximadamente ya la estabilidad diagnóstica era de un 80%. O sea, si un niño se diagnosticara al año y medio, la probabilidad de que persistiera el mismo diagnóstico era casi un 80%, y ya después de los 2 años y medio es casi el 100%. Entonces, por eso también sí es importante derivar pequeños, también es importante cómo uno comunica esa derivación, porque cuando en el consultorio la enfermera dice, si su hijo tiene que estar alterado, es autista, eso igual crea todo un mundo de preocupaciones en la familia, y de repente llegar a lugares que no son adecuados, o terapias que no son las necesarias, ¿ya? Entonces siempre cuando uno habla de esto, tiene que hablar como sospecha de, ¿ya? Y antes incluso poner un nombre como autismo, hablar de un retraso del desarrollo del lenguaje, un retraso del desarrollo de la comunicación, ¿cierto? Como más general, ¿ya? Porque quizás no sea autista, quizás sea sordo, ¿ya? Y quizás me que era autista, pero es una prueba auditiva, y alguien después de los 10 años le una prueba auditiva y me dijo que era sordo, ¿ya? O tenía problemas de sangre neuromuscular, porque le dije ejemplo ahí, la clase de desarrollo psicomotor, ¿cierto? Con el Duchenne. Entonces, importante, ¿cierto?, que no hay una edad mínima para evaluar. Si los padres manifiestan su preocupación, hay que evaluarlo. Ahora, hay que evaluarlo con el neurólogo, no necesariamente, ¿ya? Si yo digo que el niño no habla, esto no puede. O si tiene un tema sensorial, un terapeuta ocupacional, lo ideal. Entonces uno puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Ya no hacer tanto cuadraditos de que por la derivación y no me hago más cargo del problema. También uno como médico general tiene que saber cómo orientar las familias, dónde buscar información, dónde no. Entonces, algunos mitos, ¿cierto?, que es muy pequeño para diagnosticarlo, por ejemplo,
colegas que a veces esperan los años para diagnosticar, eso no es correcto. A veces esperan, ¿cierto?, hasta los 3 años, y hace que ningún año el niño. Lo típico es los pediatras antiguos que ya va a hablar, no se preocupe, si los niñitos son más regalones, porque es normal, esto le pasa a todos los niños. Ya, cuando hay una preocupación, no hay que despreciar las preocupaciones. Dijo que eso, no solo el hombre lo puede identificarlo, o solo él. No, o sea, lo que dije era que no hay que, si yo digo que hay una sospecha de autismo, mi conducta no puede ser solamente para el neurólogo, sino que mando al neurólogo o al psiquiatra infantil según cómo sea mi flujo de derivación. En Chile, neurólogos psiquiatras. En otra parte del mundo son otros profesionales, ¿ya? Pero también lo puedo mandar a la estimulación o la sala de neurodesarrollo comunal, y hacer otras cosas también, entregar las fundaciones, es una referencia. Lo que pasa de repente que ustedes no habrán visto en sus estudios que hay listas de espera. Entonces, si yo sospecho que alguien tiene un tumor, no la voy a interconsulta y le he votado, espero eso. Pero no. Y ser proactivo en ese sentido. Entonces, la clasificación del autismo, en alta forma de clasificar el autismo, tampoco le hay que entrar tanto en detalle, pero una clasificación importante es cuando hablamos de un autismo sindrómico y un autismo multifactorial. En general, el autismo sindrómico hablamos de un autismo que está asociado a un síndrome genético. Por ejemplo, el epifragio. Por ejemplo, la esclerosis tuberosa. Por ejemplo, quizás un síndrome alcohólico fetal, que es un dato genético, más ambiental, pero puede ser. Entonces vamos a tener cierto asociado a dismorfias, malformaciones o una discapacidad intelectual moderada severa. Tienen en general peor pronóstico desde el punto de vista como de la psicopatología asociada y también carga de enfermedad por mortalidad. Acá la prevalencia hombre-mujer, o sea, la diferencia ¿cierto?, suele ser más cercana a 1 a 1, pero siempre el hombre predomina. Hay una menor tasa de recurrencia, también hasta un 6%, y la historia familiar es menos frecuente. Por otro lado, tenemos lo que dice el autismo no sindrómico, multifactorial o idiopático, que solemos tener un ser normal, o alto, o quizás una discapacidad, pero leve, moderada, no severa, sin otros síntomas asociados al centro de epilepsia, ya que la epilepsia es como algo bien frecuente en el autismo, un 30%. En general también hay un mejor pronóstico y que tiene una diferencia hombre-mujer más alta, ¿ya? Porque estaría asociado a mayor cantidad de variables genéticas comunes, que la mujer tendría una protección, ¿cierto?, por el cromosoma X inactivado. Hay un mayor riesgo de recurrencia en la familia y la historia familiar es más frecuente. Entonces hay factores de riesgo ya que genéticos, también hay factores de riesgo ambientales. El más importante es la asfixia perinatal. O sea, eso es como, bueno, el más importante en realidad es como el antecedente de un hermano mayor con autismo, ¿ya? Pero las cosas que quizás uno pueda intervenir, la asfixia perinatal, el ser prematuro, mientras más maduro el bebé, mayor probabilidad de tener un trastorno en el desarrollo, uno o más trastornos en el desarrollo, la diabetes gestacional, el uso de ácido valproico, la edad paterna y materna son aumentando, la obesidad materna está asociado y como factor protector la ingesta de. Bueno, acá a la derecha son como cosas que tienen como factores confundentes. Por ejemplo, está la exposición a pesticidas, igual acá se la población agrícola es relativamente frecuente, la exposición a contaminación ambiental y abajo, ¿cierto?, hipótesis que claramente no están relacionadas a la vacuna, por ejemplo. Factores de riesgo genético, bueno, la genética dijimos que fue un rol importante. Hay estudios, ¿cierto?, de gemelos, que la gente conoce cómo se hacen, que muestran que hay una alta heredabilidad. Hay estudios familiares, ¿cierto?, que dicen que cuando tienes un primer hijo autista, la probabilidad del segundo hijo es 20 a 50 veces mayor que la de la población general, y así como con cada embarazo. Pero también en la otra probabilidad de ser autista, no diagnosticado. Y algunas causas genéticas que se han identificado en mutaciones cromosómicas como quizás menos frecuentes, pero pueden ocurrir, variaciones del núcleo códice, como duplicación de ciertos genes, y alteraciones monogénicas.
La mayoría de los genes que están asociados al autismo tienen que ver con la sinapsis, formación y funcionamiento de la sinapsis, el metabolismo cerebral y la regulación de la cromatina. Esto no es tan importante, no puedo hablar con esto, lo tienen ahí en la diapositiva. Y bueno, dentro de la anamnesis, porque estamos hablando de una sospecha de autismo, es muy importante considerar el contexto familiar, porque acá, como ya conversamos, hay como una especie como de idea instalada que hay un sobrediagnóstico. Y sí, quizás hay una sobresospecha, no un sobrediagnóstico. Igual el diagnóstico pasa por una especialista que se supone que tiene las competencias para discernir si hay o no un sobrediagnóstico o no. Pero lo importante es esto, antes de hacer la dilación, es considerar ciertos factores. Ya puse como súper importante el tema familiar, porque ciertos ambientes desfavorables pueden enlentecer el desarrollo y dar falsos positivos de autismo por una falta de estimulación. Ya que ahora lo que todos han visto, se la juega en un coche, en su supermercado, en el restaurante, consultar con su celular. Entonces, si un niño en sus 2 o 3 años de vida, primeros años de vida, lo único que ha tenido una interacción social es la pantalla, quizás claro, tenemos un fenótipo autista, pero es como esto que es autismo digital, o sea, que le quita la pantalla y mejora la socialización. Y quizás si no se hizo, quizás sí tiene una conducta autista, pero no una base genética, sino una falta de estimulación. Son cosas que están en discusión y cómo se va a hablar de esto en el futuro, pero es importante el tema más que el sector incluso. Ya de repente los cabros están ahí en la sala, que las mamás van a agarrar la chacra y que los chicos que agotaban en el coche. Ya, no puede ser cualquier falta de estimulación. Es importante entonces también integrar sobre la composición familiar, las relaciones, qué actividades desarrollan, cuál es la disposición emocional hacia el niño, las creencias y tradiciones, la presencia de expresores pacientes, enfermedades crónicas. Hay un estudio que detectó que la pura interacción entre cuidador y niño, un menor juego conjunto y una falta de estimulación constante pueden provocar falsos positivos de autismo. Es importante entonces preguntar por el hábito del uso de pantallas, su tipo de contenido y así como indagar sobre si hay tiempo de juego con los niños. Antecedentes perinatales, uso de fármacos, ¿cierto? Uso de drogas, ciclo prematuro, las enfermedades durante el embarazo, el estrés, a mayor edad gestacional, mayor probabilidad de trastorno del desarrollo, el desarrollo psicomotor en todas sus áreas y particularmente importante preguntar si hubo antecedentes de una regresión del desarrollo. Y comentamos esto que de repente hay niños autistas que presentan una regresión autista, que es un niño que aparentemente iba bien y dejó de hablar, de olvidar. Los antecedentes familiares, ya dijimos esto, la edad de los padres es muy importante. Actualmente hay una postergación de la maternidad y paternidad por temas académicos, laborales. También para el otro lado, la embarazo adolescente también aumenta el riesgo de la probabilidad de, en general, hombres sobre los 50 años y mujeres sobre los 40. Y las madres adolescentes tienen un 18% más probabilidad de ser autista que las mujeres de 20. La probabilidad de recurrencia alcanza un 10% en el segundo hijo. Si la primera hija es mujer autista, la probabilidad de recurrencia es mayor que si es un hombre autista. ¿Ya? Y eso volviendo a los temas genéticos. Obviamente, si yo tengo un hombre y una mujer autista con la misma carga como de síntomas, yo asumo que la mujer autista entonces tiene una mayor carga genética que manifiesta esa misma patología. ¿Se entiende? Y si hay dos hijos autistas en la familia, la probabilidad de un tercero es del 34%. Bueno, el diagnóstico es idealmente clínico, no es idealmente, es clínico, e idealmente debe ser realizado por equipo multidisciplinario, porque lamentablemente en el único muchas veces no ocurre. No existen exámenes que hagan diagnóstico de autismo, ni de laboratorio, neurofisiológico, imagenológico, genético, otro tipo de diagnóstico. Sí existen pruebas de tamizaje y evaluaciones que complementan el proceso de diagnóstico, pero son insuficientes por sí solos para realizar el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el problema que ustedes van a enfrentarse en su día a día laboral? Que el colegio encontró que el otro chico es autista. Entonces, ¿qué hizo? Le pidió el A22, que es como la evaluación más popular al respecto. Y claro, le salió 7 puntos. Ah, que es autista. Entonces van al consultorio para que vayan el diagnóstico. ¿Usted qué hace? Escucha, yo no puedo porque soy médico general, ya, al neurólogo. Ya, y me llegan el cacho. Entonces, lamentablemente, ¿cierto? Existe este imaginario
que se extrapola a pesar de la medicina clásica, ¿cierto? Como de que, tengo fiebre, una radiografía, tengo una neumonía, me trato con antibiótico, a la neurología, ¿cierto? Y esta cuestión es bien compleja, ¿ya? Y esto no es tan fácil como en otras partes, ¿ya? Entonces, un test no hace un diagnóstico, y muchas veces si yo tengo una sospecha de diagnóstico, pueden haber otros factores que me van a estar confundiendo, como por pantalla, ¿cierto? El cabro chico solamente interactúa por pantalla, ¿cómo va a interactuar con los compañeros? ¿Ya? Si está todo el día viendo TikTok, como que esta se va a concentrar en clase, ¿ya? Entonces, es muy importante hacer ese despeje, por favor se los pido, si hay algo que tienen que llevar a la casa, de todo lo que sea medicina, es esto. Pregunten por la pantalla, están haciendo mierda el cerebro de los niños, y los adultos también, ustedes también. ¿Ya? No voy a entrar a las redes celulares, pero estoy seguro que todos tienen TikTok, Instagram y... Espero que no Roblox, en caso. Pero sé los adultos que son Roblox. Ya, entonces revisen el celular de los pacientes. Pídanme, enseñen la verdad. ¿Ya? O ChatGPT también, no. Más que ChatGPT, no sé si cachan en los chats de ella que generan imágenes un poco sexuales. Entonces también hay adolescentes que empiezan a verse en ese mundo y después te pregunté cómo quieran matar a una persona. Entonces es importante que hagan esta cuestión y no hagan la interconsulta y esperen 2 años a que alguien más lo vea y que en esos 2 años va a hacer la introducción. Si tienen hermanos chicos, revisen el celular. Oye, pues nadie tenía que usar. El MChat. Ya, el MChat, ¿cierto? Lo que ustedes van a aplicar en sus spam como screening de autismo, ¿no? Así se le dice, ¿cierto? Pero más que autismo, piénsenlo como una evaluación del área del lenguaje social, ¿ya? Porque si ustedes dicen que tienen MChat alterado, sospecha de autismo, igual lo encasillan mucho, ¿no? Entonces apliquen de los 16 a los 30 meses. Eso habitualmente lo aplica la enfermera habitualmente, ¿ya? Y eso lo aplica el médico y después es una revisión. Entonces, cuando se aplica, de los 18 meses se encuentra una alteración del área del lenguaje social. Por ejemplo, un niño de 18 meses que no diga una palabra, no con el dedo, ¿cierto? Que no conoce su nombre. Cuando existe alguna sospecha espontánea por sospecha de autismo, ¿ya? A pesar de tener un desarrollo psicomotor relativamente normal, o a pesar de ser menor de 18 meses, a pesar de lo que ustedes puedan quizás prejuiciosamente pensar, no aplican igual, no hay problema. Cuando existe inquietud por parte de un profesional del equipo, ¿ya? Lo mismo. Cuando la niña o niño presenta algún hermano, gemelo o es hijo del padre o madre del espectro autista, o cuando el niño o niña no recibió el control de los 18 meses, ¿ya? Y en controles posteriores se vio que no tuvo una alteración del lenguaje o social. El MChat no realiza diagnóstico de autismo, importante que eso lo tengan su papel también, sino que corresponde a una prueba de aprendizaje y permite pesquisar mismo el retraso del lenguaje social que requiere evaluación especializada. Un resultado positivo no confirma el diagnóstico de autismo, al igual que el negativo no lo descarta, porque así ya el niño es un MChat normal, ¿cierto? Y no por eso no es autista. Entonces se clasifica bajo riesgo, riesgo medio, riesgo alto. Riesgo alto se refiere al neurólogo habitualmente como conceptualmente. Riesgo medio, ahí se hace una reevaluación después, y si se mantiene alto, se manda o sea, mantiene medio o más, se manda a neurología, y si tiene menos de 2 puntos, o sea, menor o igual de 2 puntos, se repite. El ADOS 2 que les decía yo, una batería estandarizada, semi-estructurada, y lo que hace es que desde distintos juegos como evidenciarse las conductas del experto, ¿ya? Tiene 5 módulos. El módulo D es para lactantes, que tiene bien baja sensibilidad realmente y habla de probabilidad como de cuánto riesgo de autismo. El módulo 1, que es cuando niños que no hablan todavía, también tiene muchos falsos positivos. Y el 2 y el 3 es como los más decentes, y el 4 es para adultos, pero tampoco es tan bueno. En general, uno quizás, como alguien que sabe más del tema, sabe que no hay que ocuparlo tanto. ¿Y por qué no hay que ocuparlo tanto? Porque está desactualizado. El ADOS 2 está hecho para el DSM-4 y ya decimos que estamos viendo el DSM-6 que va a salir pronto. Entonces, yo intento al menos no pedirlo dentro de lo posible. Además requiere capacitación, ¿cierto? Y desde la pandemia al menos que las capacitaciones suelen ser online. Y ustedes cachan el clase online, que no prende la cámara, se hace un cafecito, se va al baño. Y ganando confiar en un blog que se hizo la odontología.
Y muchas veces me pasó en ese grupo, una educadora que está en el centro, hoy me podría pasar a los dos. Necesitáis entender cómo funciona el cerebro autista, tratarlo, ¿cierto?, antes de poder diagnosticarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier pelotudo se permanente, ya estoy diagnosticando autismo por la vida. Y quitar el diagnóstico de autismo es sumamente difícil, porque también acá se han implementado otros sentidos perversos para el diagnóstico, como el PIE, ¿ya? Si yo tengo diagnóstico de autismo, puedo recibir todas las terapias del PIE, ¿ya? Y el colegio recibe una subvención también, se tratará, entonces, de repente tiene muchos niños con diagnóstico de autismo que le molesta el ruido, le molesta, no sé, la textura de la polera y la aplican cada dos. Y para peor, está el sostenedor que tiene un colegio y además tiene un centro de terapia. Entonces se va derivando el colegio. Eso pasa en muchas regiones rurales. Entonces, por eso, por favor, no lo pidan. Ustedes no lo pidan en un consultorio, no se lo ocurran. Ya, al momento les va a llegar un informe de esto, así que tengan hartos criterios y al tiro de la expectativa, ¿saben? O el psicoeduque, ¿no? Entonces, hay algo importante, la especificidad y sensibilidad es muy buena a nivel de laboratorio, donde se hizo esto, pero acá ahí, en el centro que queda a la vuelta de la esquina, no es un 80% de sensibilidad. ¿Ya? No es que el informe es malo, no tiene una estructura, otra palabra de trabajo. Bueno, esta otra herramienta que sí está validada en Chile, ¿ya? Y que está incluso recomendada con el MinSal para el diagnóstico de autismo, que es el MAMSE o MAMSI, que es una herramienta gratis de libre acceso, que es fácil de aplicar, rápida de aplicar, que tiene 8 ítems nomás y que tiene una muy buena correlación en sensibilidad y especificidad a los dos. Entonces, esto se aplica en CESFAM, que está codificado por FONASA. Pero por lo mismo, el diagnóstico general clínico. O sea, si se puede aplicar con el CESFAM, paga, pero no es necesario. Habitualmente. Y los diagnósticos diferenciales. Entonces, ahí dijimos, ¿cierto?, que es importante poder diferenciar cuál es el diagnóstico del niño. A veces nos demoramos en llegar al diagnóstico, de repente uno pone diagnósticos transitorios o de trabajo, ¿cierto? De repente hicimos un diagnóstico de autismo para que reciba algunos apoyos mientras hace un diagnóstico definitivo. Pero es importante entender que pueden haber otras explicaciones a la conducta de la persona, si sea niño, adolescente o adulto. Un diagnóstico importante es déficit atencional. Un niño con déficit atencional muy atento o muy impulsivo, muy inquieto, va a tener dificultades para socializar, lo van a excluir, y eso puede causar problemas de autoestima, ansiedad y que aumente problemas sociales. En el caso del desarrollo de discapacidad intelectual, si tú tienes un niño de 9 años que se comporta como un niño de 6 o de 5, te va a tener intelectual con sus pares. El trastorno de la comunicación social o pragmático, que cuando solamente disfrutar de la pragmática, y es como el primer ítem del objetivo diagnóstico, sin los problemas sensoriales, sin los problemas de rigidez, sin los problemas de intereses profundos. Eso también puede ocurrir. El trastorno oposicionista desafiante es un diagnóstico quizás más discutible, pero que realmente igual pudiese tener algo que ver acá. Los trastornos del movimiento estereotipado, todo niño que anda por la vida con puntita va a ser autista. Los trastornos de ansiedad también, muchas veces la ansiedad por separación, por un trauma o la fobia social también se puede confundir con autismo. Más allá de que estén muy asociados los dos, el trastorno obsesivo-compulsivo, como dijimos, con este interés por ciertos patrones o conductas repetitivas, el trastorno del apego reactivo, el trastorno del vínculo, puede también ser muy demandante, muy hiperreactivo, que se pueden regular al trastorno. Un ejemplo del oposicionista desafiante, bueno, podría ser. ¿Qué sentido de esto? Por ejemplo, mencionan de movimientos estereotipados que determinados puntos. Ya, el niño oposicionista desafiante, por eso el nombre es un niño que te lleva con carga. Como tú le decís, oye, vamos atrás, no. Ya. A veces, ¿y cómo puede ser eso? Oposicionista también. Luego ya, y lo desafiante. Y como que, tú caché cuando te mira como echando de la chica, ¿cierto? Como que intenta provocar. Y hasta el último nivel más severo, que cuando también son vengativos. Ya que también ya como es un mal predictor porque te predispone a trastornos de conducta, trastornos de personalidad. Ya, un diagnóstico bien como controversial, igual ya
se asocia mucho al déficit atencional, con 50% de personas con déficit atencional tienen algo de oposición intransatiente. Pero se lo tiene que imaginar como un niño de verdad que ya nunca tiene todo, quiere hacer lo que él quiere, de repente como algún nivel de manipulación o conductas como más agresivas de repente, como ese tipo de conducta. Doctor, una consulta respecto al apego reactivo. ¿Se refiere a un tipo de... ¿A qué tipo de apego? No entiendo más o menos cómo que va. Ya, es como este apego medio ambivalente, ¿cachai? O sea, es que la teoría del apego es como muy controversial, ya lo que se describió inicialmente, con lo que ya vamos a ver ahora, pero básicamente este concepto que creo que no está en el DSM, ¿ya? Hay muchos diagnósticos que no están en el DSM o en el CID, también hay clasificación, ¿ya? Hace referencia de repente a niños que son muy reactivos en lo emocional y conductual, ¿ya? Que de repente tú le decís que no, y no te hacen la papeleta del supermercado por el superhéroe, ¿sabes? O sea, son capaces de romperte, pegarle a la mala profesora, morder, ¿sabes? Pegarse en la cabeza, o sea, en verdad es una hiperreacción como emocional y conductual, ¿ya? Entonces ahí tiene que ver con el tema del vínculo que se da, por ejemplo, estos campeones más ambivalentes, ¿cachai? Que de repente no saben si la mamá le va a pegar, o lo va a abandonar, o lo va a abrazar. Entonces de repente como que ahí el cerebro se desconfigura. Ya, ok, gracias. Más de la psiquiatría sí, esto también, pero los trastornos del vínculo son como también un tema súper importante, porque muchos niños con temas como sociales, como derivación socioeconómica, sociocultural, ¿cierto? Tienen trastornos del vínculo, que a veces se confunden con los vínculos. Más que nada consultado porque sonaba un poquito similar al trastorno que le dice, o sea, el personalidad limítrofe, por eso. Claro, por eso. Finalmente son predictores, ¿cachai? Son predictores de esto, y también puede ser que sea autista y tenga las dos cosas, claro. Porque también, ¿cierto? A veces la parentalidad autista puede tener dificultades en la reciprocidad socioemocional, saber lo que mi hijo quiere o no quiere. Entonces, en general, ¿cierto? Es importante entender que cuando uno va avanzando en este mundo, uno se da cuenta que estas cuestiones como estos criterios diagnósticos son bien imaginarios, sí. Un poco para ordenar y estructurar, pero no necesitan en la realidad. Entonces, las comorbilidades o concurrencia son altas. Lo más importante, ¿cierto?, es que finalmente vamos a tener estas diferencias neurobiológicas que te van a predisponer a presentar distintas otras diagnósticos o concurrencias que van a ser como edad dependiente, ¿ya? O sea, me refiero que de la infancia es un tipo de conducta, después de la adolescencia y después de la adultez, ¿ya? Ahora, lo más frecuente de encontrar puede ser la discapacidad intelectual, que según la serie que uno estudie, la serie más antigua, ¿cierto? O lugares como, no sé, como hospitales de internación psiquiátrica, probablemente van a haber tasas más de discapacidad intelectual, pero en general se ve que la discapacidad intelectual afectaría realmente como un tercio de las personas autistas, ¿ya? O sea, no es tan frecuente como antes se veía. Los trastornos del sueño sí son súper frecuentes. Ahí, dentro del sistema genético que les hablaba, hay genes como involucrados en el tema del ciclo circadiano, en la producción de melatonina, en los receptores de melatonina que pueden funcionar distinto. La alimentación, ¿cierto?, selectiva también es súper frecuente. El árbitro, trastorno de selectividad, no me acuerdo el nombre en español, pero puede ser de causa sensorial, de causa traumática, de causa ansiosa. El TDAH, como les dije, también suele ser bien preponderante en el autismo, los trastornos de ansiedad. En general, con la persona autista es bien ansiosa. Dentro de esta complejidad cognitiva que tengo, cualquier cosa que se aleje de lo que yo espero me va a causar ansiedad. La epilepsia, un tercio de los pacientes en promedio, alteraciones motoras también, que es como algo que les decía, que a veces se pasa bien desapercibido. Hay casos que comienzan muy hipotónicos, muy hiperlaxos y que después van apareciendo un rango autista. Dispraxia, como dificultad en la coordinación, en la ejecución de ciertos movimientos, los trastornos gastrointestinales también, constipación principalmente, muchas veces la selectividad alimentaria, ¿cierto? Como poca agua, con poca fibra, mucho ultraprocesado, las conductas destructivas también, que acá es importante entender, cuando muchas veces uno habla de autismo, el tipo no se llama de desregulación autista, y esto no es así, o sea, lo mismo del perro que mandó la inspectora, ¿cierto?, en Calama. Se hace esta relación autismo-violencia, y eso no es así. Igual que la esquizofrenia, es más probable que una persona con esquizofrenia reciba violencia que la expresa. Y muchas veces
lo que pasa siempre en los colegios, como también quizás lo habrán visto, molesta, cabra autista, la que explota, y cuando se defiende, expulsar al cabra autista y los bullying serían ahí. El TOC, la depresión y los tics. También son relativamente frecuentes. ¿Eso es una pregunta que tienen? Yo tengo una duda respecto al diagnóstico aislado de déficit intelectual. ¿Ya? Como dice que hay concurrencia, ¿cuándo hecho sospecho, sobre todo en un niño que todavía no se expresa con lenguaje, que es un fenómeno aislado y no es parte del fenómeno autista? ¿O es algo que tengo que ver con el tiempo? Claro. Es que cuando alguien tiene una discapacidad intelectual, tenemos que verlo en relación a este concepto que no se usa mucho realmente, pero un concepto práctico para entender el concepto de edad mental. ¿Ya? Entonces quizás voy a tener un niño de 5 años, pero que se va a desenvolver en el mundo como un niño quizás de 3 años o 2 años y medio por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, no va un niño de 5 años y espero que haga un adulto casi, ¿cierto? Con un vocabulario, ¿no? ¿Ya? Entonces quizás un niño con un lenguaje mucho más simple, con muchas dificultades del lenguaje. Entonces, si se recuerdan tanto el lenguaje predictor de así igual se puede haber dificultades de aprendizaje. Entonces, van a tener que ser dificultades, pero a nivel social, puede que tenga las mismas habilidades sociales que un niño de su edad, puede tener el margen de este rango de 5 años, ¿ya? Pero si yo tengo un niño que tiene 5 años, tiene una capacidad como cognitiva de aprendizaje de un niño de 3, pero socialmente de repente tiene una capacidad cognitiva de un niño de 6 meses, un año, ahí yo entonces voy a estar pensando en un autismo más discapacidad intelectual. ¿Ya? ¿Entiendes? Sí. Y así también más adelante, o sea, realmente hay niños que, ¿cierto? No sé, pues tienen 12 años, y los compañeros están en una onda, el cabello chico está todavía con piedritas, entonces, bueno, igual cuesta, en particular porque hay dentro del concepto de inteligencia, hay perfiles que son disarmónicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, o sea, uno puede tener una habilidad matemática de 105 puntos, una habilidad lingüística de 95, tenéis que medir ¿cierto? Pero puede haber alguien que tiene una habilidad matemática de 140 puntos, una habilidad lingüística de 60, igual tiene un promedio de 100. Pero esta persona que es muy disarmónica va a tener muchas más dificultades en ciertas áreas de la vida. ¿Ya? Y si yo solamente evalúo esa parte y me pierdo la otra parte, que es matemática, voy a estar haciendo un falso diagnóstico de discapacidad intelectual. Y eso pasa muchas veces con personas autistas que tienen una apraxia de habla, o sea que no hablan. Y eso es un concepto muy importante igual que no toque acá, pero el título realmente de historia de Instagram, que este cabro que no hablaba nada, le hicieron una prueba y se vio un genio en las matemáticas y entró a Harvard, ¿sabes? Y sin hablar, y con la tarde va explicando. Entonces también es importante que cuando yo hago un niño una dificultad comunicativa, no presuponer que porque no hable tiene una discapacidad. ¿Ya? Tengo que siempre presuponer competencia. ¿Ya? Y hay que también entonces darle la facilidad de que se comunique de otra forma. De repente, sí o no, claro que no te quieren hablar de la consulta, pero sí o no, es suficiente, pueden escribir, claro que ahora me pescan el celular, me tienen mal el WhatsApp, y usar el sistema de comunicación aumentativa alternativo, que lo típico que me la da, ciertos monitos que uno puede poner las imágenes y sirve para hablar. Es lo que se usa en la música de adultos, ¿cierto? Cuando uno no está incubado y puede escribir, o usar los ojos como para escribir. También son sistemas de comunicación que se diseñan para las personas autistas con dificultades de comunicación. Una consulta más sobre la discapacidad intelectual. Es el. No sé si todavía se ocupará, pero ¿es el CI una herramienta válida para diagnosticarlo? No, ¿cierto? Pero es práctico, es fácil de evaluar, ¿cierto? Cualquier psicólogo sale de la carrera sabiendo aplicar un bias, pero hay que tener como un criterio cuando uno lo interpreta. Nos pasa mucho que en el colegio se aplica el BIS, ¿cierto? Y ya habla con discapacidad intelectual y toda la económica también hay discapacidad intelectual. Entonces, claro, efectivamente no es lo ideal, existen evaluaciones de neuropsicología más completas, pero es un poco accesible en el día a día. Claro. Es más, ¿será eso más inventado como en la especialidad? ¿Cómo? ¿Ese tipo de herramientas se utilizará en la medicina general o en más de especialista? Tú dices como la psicometría o otra herramienta más compleja. Como herramienta más compleja. Que tampoco la especialidad muchas veces. Ya yo
práctico a nivel de la legislación, como que el quiz y el país es lo que más se usa. Entonces, igual te da mucha información. Ahora, saber si la persona tiene 120 o 125, muchas veces la práctica ya no es técnicamente relevante. Pero que es importante sí que existen distintas pruebas que evaluan distintas cosas. Entonces, el quiz, por ejemplo, tiene distintas secciones que, no sé, pues te dicen ya, nombra, ejemplo, animales, ya, y el otro tiene que ver las imágenes. Hay pruebas que son no verbales y solamente se basan en las imágenes, que son las típicas pruebas también de internet. Ya, como calculo de educación intelectual, te muestran 6 imágenes o 5 imágenes, cuál viene después. Entonces, se han hecho estudios también en personas autistas que, por ejemplo, en promedio puntúan 30 percentiles más altos cuando se evalúan con pruebas no verbales. Ya, porque antes la comunicación se está afectada. ¿Ya? Solamente un minuto para mostrarle un caso. De que bueno, motivos de dedicación prioridad, es cierto, cuando hay un retraso global del desarrollo. Eso siempre es importante. Como les decía, de repente se hace diagnóstico de discapacidad intelectual en el colegio y claro, los chicos se hizo en sexto, en primero básico y o cuarto medio un diagnóstico de discapacidad intelectual y nunca lo con un neurólogo porque se dio vuelta entre el pediatra y el psicólogo y nadie se preocupó de él. Cuando hay sospecha de una alteración genética, cuando hay alteración en el examen neurológico, cuando hay retraso, ¿cierto?, predominio del lenguaje, porque la pantalla no tiene auditivo, que es producción pandemia, o existe una sospecha de hipoacusia, que un niño tenga un déficit auditivo normal, cuando se trata de un déficit de hipoacusia, eso se puede desarrollar después de los primeros años, cuando está la regresión del desarrollo, que puede haber algo neurodegenerativo, y una sospecha de epilepsia, ¿ya? Y ahora sí, bueno, este es un caso que me llegó hace tiempo. De los sentidos se pasa en Santiago ya. Pero básicamente un niño que en noviembre del 2023 lo evaluó en el CESFAM por sospecha de autismo, porque el niño no hablaba. Enero de 2024 la mamá además tiene un problema como para caminar. Entonces la mamá le lleva al psiquiatra y en enero me lo comenta el psiquiatra del hospital, porque yo primero el psiquiatra, yo el psiquiatra particular. Y la quisiera particular, se lo llevó al hospital y se lo llevó a la neurología porque lo encontró bien, tenía cialorrea, como de torpe, tenía táxico, le pedí una resonancia y un tumor gigante de tronco. Entonces, está en Santiago, pero como yo no estoy en la radiografía, pero por la falta de horas acá de control en Santiago. Entonces, en este caso, porque finalmente este cabrón tenía una ataxia, tenía un síntoma atáxico cuando lo evaluaron en el consultorio de 2023. Pero pasaron casi 5 meses para que recién se hizo una resonancia y se diagnosticara. Entonces, en esta sobrepensar que todo ese autismo, de repente se pasan cosas que son más importantes que el autismo. Y claro, el chico autista, para ser autista siempre da lo mismo. No es una prioridad diagnosticar. Lo que es prioridad es diagnosticar otras cosas como esto, que van a ser mucho menos frecuentes, pero que no se le pueden pasar. Ahora, probablemente el momento de consultar de 2023 igual era inoperable y cuidado paliativo. Pero son cosas que realmente hay que tenerlo ya desde chiquitos. Entonces, eso más que nada, quería contar la idea de autismo.